Se putifracta, y ahora en esta época empieza las moscas, los mosquitos, ahí tenemos uno, ahí hay uno que yo lo tengo colgado en el vídeo, que yo que sé los años que llevamos en Bernardejo, de ver si lo tapan ya de una vez y tiran la vieja que hay, yo no sé qué pueden hablar, cómo lo hacen, que estoy hasta pescando, con una caña estoy pescando. 6.000 habitantes, o sea, 6.000 vecinos que había en el barrio. Hoy somos 25.000, casi 200 en el barrio. Y se están atendiendo aproximadamente a unas 42.000 cartillas de beneficiarios en este consultivo. O sea, que se ha quedado obsoleto. No, porque tiene... Aquí la asfaltaron ahí detrás, pero esa calle que tenía que continuar hasta ahí enfrente a la curva por donde pasa ahora la bicicleta, pues ahí se ha quedado y no veas, mira, en la puerta del colegio. Aquí tuvieron que venir los de desinfección porque había caparras, pulgas, viejos, ahí había de todo. De estos que vivían aquí por donde pasa ahora esa pareja, que tiraron ahí. Aquí estaba el pozo de San José, uno de los pozos que suministraba agua a los regantes de aquí, de la zona de Malilla, uno de los que habían, porque aquí en total habían, yo solo he conocido 2, pero habían 10, y de los 10 queda uno que, por cierto, hace 2 años que ya no funciona, porque les es más rentable los pocos agricultores que quedan regar con agua de la acequia que pasa por ahí de Favara, con uno de los ramales de la acequia de Favara, que regar con el motor, porque el motor es agua potable y hay que pagar. Entonces lo han suprimido tal. Por cierto, que ese pozo mandé yo un escrito que vinieron del ayuntamiento a hacer fotografía de verlo para pedirlos que lo declararan de bien local de Valencia. Ya se ha quedado.